Cuéntame qué pasó hoy. Corrí sumamente rápido cargando a mi hermana menor en mis brazos. Simplemente no quería que saliera lastimada o que la asesinaran. Está bien. El niño que ves aquí es Andrew Hawkins Smith, de 9 años. Una hora antes de este video, Andrew llevaba una vida feliz y tenía una familia amorosa y unida. Sus padres tenían una casa de empeños en Danville, Kentucky, y recientemente habían recibido a la pequeña Naomi en la familia. Andrew estaba muy feliz de ser el hermano mayor, y amaba a su hermanita más que a nada en el mundo. Pero el 20 de septiembre de 2013, la vida de la familia dio un giro perturbador cuando el niño de 9 años escuchó disparos y gritos en la tienda de sus padres. 911, ¿cuál es su emergencia? Vengan aquí de inmediato, porque estoy muy asustado. Por favor. La policía está en camino. Era 2013 en la tranquila ciudad de Danville, Kentucky. Allí vivía Andrew Hawkins Smith, donde llevaba una vida feliz con su padre Michael, su madre Angie y su hermana Naomi de 13 meses. Cuando el padre de Andrew conoció a su esposa Angie, fue amor a primera vista. Angie era una joven hermosa. Fue el primer amor verdadero de Michael. Eran muy felices juntos. La pareja era muy religiosa y Michael trabajaba medio tiempo como pastor de jóvenes en la zona. Ambos participaban activamente en la iglesia y toda la comunidad los conocía. Pero Michael no ganaba lo suficiente como pastor de jóvenes para mantener a su familia y necesitaba otro ingreso. Fue entonces cuando el pastor Alan Keith, un amigo de la comunidad eclesiástica y líder religioso, le hizo una propuesta interesante a Michael Hawkins Smith. Mike y Angie admiraban a Alan, y Andrew consideraba al señor Keith su tío. Realmente creía que lo era. El pastor Keith era conocido en la zona y predicaba en varias iglesias sobre la palabra de Dios. Pero además de eso, el pastor Keith tenía un negocio secundario, ya que dirigía y era dueño de varias casas de empeños. Normalmente, los pastores y las casas de empeños no van de la mano. Keith compraba metales preciosos, videos, CDs y cosas por el estilo. Su vida era la Biblia y las casas de empeños. El pastor Keith amaba a Dios y predicaba todos los domingos por todo el condado de Pulaski. Pero también amaba el dinero, sobre todo el oro. Bajo la dirección y orientación del pastor Keith, Mike se incorporó al negocio y comenzó a trabajar en la casa de empeños ABC Gold Games and More. Con el nuevo negocio en marcha y la llegada de la pequeña Naomi, todo iba muy bien para los Hawkins Smith, quienes disfrutaban de pasar tiempo de calidad juntos. Además, Angie y Mike decidieron educar en casa al joven Andrew, para que la familia estuviera unida incluso durante el día. Así que Andrew, sus padres y la pequeña Naomi pasaban cada mañana en la casa de empeños de la familia. Básicamente, la casa de empeños era mi hogar. Teníamos todos los objetos típicos de una casa de empeños. Había desde juegos hasta películas. Tenía de todo. Básicamente era un patio de juegos y me encantaba. Era absolutamente increíble. Pero las cosas dieron un giro perturbador el 20 de septiembre de 2013. A las 9:17 de la mañana, un operador de emergencias de Kentucky atendió una llamada. Del otro lado del teléfono, un niño le comunicó sobre un robo en Danville. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola. Está ocurriendo un robo. En una casa de empeños. El niño de 9 años, Andrew Hawkins Smith, le suplicó al operador que enviara ayuda. Pero mientras éste intentaba obtener más información sobre lo que sucedía, escuchó el inquietante llanto de un bebé. ¿Dónde está el ladrón? ¿Dónde está? Está aquí mismo en este momento. Los niños debían permanecer en silencio, ya que cualquier ruido podía darle su ubicación al ladrón que aún merodeaba en la tienda. Vengan aquí de inmediato, porque estoy muy asustado. Apúrense. La policía está en camino. De inmediato, el operador del 911 envió a la patrulla. Mientras el niño de 9 años seguía al teléfono, los oficiales se dirigieron al lugar sin saber con qué se encontrarían. Llegaron en tan solo 6 minutos, ya que eran conscientes de la urgencia de la situación. Intentaron abrir la puerta de la tienda, pero estaba bloqueada, así que rompieron el vidrio para poder ingresar. Cuando entré, no sabía si el tirador seguía en la escena, y era en lo único que pensaba. Pero lo primero que me llamó la atención fue una enorme mancha de sangre que había a mi derecha, en la entrada de la tienda. No importa cuántas veces hayas visto esto, absolutamente nada te puede preparar para esta experiencia. Sus peores temores se hicieron realidad cuando los oficiales descubrieron 3 cuerpos en el piso. Sin saber si el asesino seguía allí, despejaron la escena de inmediato y buscaron al niño que había llamado. Guiados por el operador,
Los oficiales sintieron alivio al encontrar a los dos niños escondidos. Estaban aterrorizados pero ilesos, así que los llevaron a la estación de policía. Mientras tanto, en la casa de empeños, los policías y detectives cercaron la tienda mientras un forense examinaba los cuerpos. Era una escena difícil de analizar, ya que la tienda vendía armas y municiones, lo que dificultaba identificar las pistas. Había un cuerpo femenino cerca de la caja registradora, y también el de un hombre del otro lado del mostrador. Además, había un rastro de sangre que conducía al cuerpo de un hombre en la parte de atrás. Alguien había movido uno de los cuerpos. De esta manera, si alguien entraba por la puerta principal, no podía ver ese cuerpo. Notamos que las víctimas habían recibido varios disparos, y posiblemente les habían disparado incluso después de morir. Lo único que pudimos determinar con claridad en ese momento específico era que los casquillos que se habían encontrado en la escena del crimen parecían provenir de balas de un arma de fuego calibre 22. Charlene y Bárbara, las abuelas paterna y materna de Andrew, se dirigieron a la escena del crimen para asegurarse de que su familia estuviera a salvo y entender qué había pasado. Desde lejos vieron la cinta amarilla detrás de los autos de policía, y al acercarse a la casa de empeños, los oficiales les bloquearon el paso. La policía no nos dejaba acercarnos a la tienda. No podíamos pasar. Nos dijeron que no entráramos. En ese momento no pude contenerme, y me derrumbé. Sabía que habían muerto, y mi corazón se estremeció. No podía comprenderlo. No entendía qué habían hecho para merecer morir. No podía pensar en una razón por la que alguien quisiera hacerles daño. Nadie en su sano juicio lo haría porque no se lo merecían. Las primeras dos víctimas de la entrada de la tienda fueron identificadas como Michael y Angie Hawkins-Smith, los dueños de la tienda y los padres de Andrew y Naomi. La tercera víctima era Dan Smith, de 60 años, un cliente habitual de los Hawkins-Smith, que solía comprar y vender oro en la zona. A primera vista, la escena parecía un robo fallido. La tienda de los Hawkins-Smith era una casa de empeños, lo que la hacía atractiva para robar objetos valiosos. Sin embargo, una de las pruebas cruciales del caso refutaba esta teoría. La maleta de Dan Smith estaba en el mostrador, abierta y llena de dinero, al igual que la caja registradora. Pero un ladrón se hubiera llevado el dinero antes de escapar. Mientras continuaba procesando y analizando la escena del crimen, descubrí que todavía había más de $1000 en la caja registradora. Nadie se los había llevado. Tampoco se habían llevado las billeteras de Mike y Dan. Esto me hizo empezar a pensar que las víctimas podrían haber sido atacadas por otra razón, y no por un robo. Los detectives estaban confundidos. No entendían qué había ocurrido. Tal vez el asesino había elegido a las víctimas específicamente. Creíamos que había sido un ataque dirigido. Tal vez fue contra Dan Smith. Dan era comprador de oro y llevaba un maletín con una gran cantidad de dinero. La esposa de Dan Smith nos informó que él solía seguir una ruta específica en determinados días de la semana. Así que iba al banco, retiraba el dinero y luego visitaba varias casas de empeños. Los investigadores fueron a la joyería Lasson Jewelers en Harrodsburg, una tienda de la ruta habitual de Dan que estaba a 19 minutos de la casa de empeños de los Hawkins-Smith. Entró cargando ese mismo maletín y comenzó a hablar con la señora detrás del mostrador. Se reía con ella y parecía sumamente relajado, así que claramente no tenía la menor idea de lo que le esperaba. Creo que ni siquiera pasó una hora después de esto. Y Dan Smith fue asesinado. No había nadie que pareciera estar prestándole atención específicamente a él. No había nada fuera de lo ordinario. Estábamos desconcertados en ese momento porque no sabíamos quién era el objetivo. Los detectives investigaron a Dan pero no obtuvieron respuestas. No tenían ningún sospechoso ni pistas sobre las víctimas. El asesino seguía suelto y ambas familias estaban de luto. La noticia sobre los asesinatos conmocionó al pueblo y a las ciudades cercanas. Nunca había pasado algo así en este pequeño pueblo. 2 niños perdieron a sus padres en un asesinato, en su casa de empeños en Danville, Kentucky, cerca de la Universidad Center College. Matt McCutcheon informó que un niño llamó al 911 y protegió a su hermana de la violenta situación. El pueblo exigía respuestas a estos trágicos asesinatos. Incluso el pastor Alan Keith, quien introdujo a los Hawkins-Smith al negocio de empeños, compartió su dolor en redes sociales y rindió homenaje a las víctimas. No pude dormir. Estoy conmocionado por la pérdida de 3 grandes personas.
La tercera víctima era mi cliente de negocios y un buen amigo. La policía nos informó que aparentemente, el sospechoso del caso salió por la puerta del garaje y logró escapar por el callejón sin que nadie pudiera verlo. Si tienes información, llama a la policía de Danville al número en pantalla. Los investigadores no podían perder el tiempo ya que el asesino seguía suelto, pero aún no sabían el motivo ni tenían un sospechoso. Para ese entonces Andrew podía ser un objetivo sin que la policía supiera por qué. Él y su hermanita estaban bajo custodia de la policía en la estación, y pronto pasarían al cuidado de sus abuelos. El pueblo aún no comprendía quién querría hacerles daño a estas familias y acabar con la vida de los padres de estos niños. Los oficiales estaban decidiendo su próximo paso hasta que recibieron una llamada con una pista prometedora. Me metí en Facebook y leí que hubo homicidios en una casa de empeños en Danville, Kentucky, y de inmediato me preocupé, porque pensé que un amigo mío llamado Alan Keith todavía era el dueño de esa tienda. Así que lo llamé. Cuando empecé a hablar con él, la conversación se tornó bastante rara. En cuanto nos mencionaron el nombre de Alan Keith, comenzamos a investigar quién era este hombre. Estaba involucrado en el negocio de las casas de empeños, y era el dueño de una que quedaba en Somerset, Kentucky. También descubrimos que era el pastor de una iglesia pequeña en el condado de Pulaski, Kentucky. Parecía que su congregación local lo quería mucho. Aparentemente, eso era lo que tenían en común todas las personas implicadas en este caso. Todas estaban muy involucradas en la iglesia, ya sea como pastores, ministros, o simplemente líderes religiosos. Keith me dijo que se sentía muy mal porque él había metido a Mike Hawkins-Smith en el negocio de las casas de empeños. En la llamada, el hombre explicó que el pastor Kenneth Alan Keith había hecho comentarios sospechosos sobre el caso. Cuando llamé a Alan, la situación se volvió aún más extraña. El pastor Keith vivía en Somerset a 50 minutos del pueblo, pero estaba en Danville el día del asesinato. El 20 de septiembre, condujo 69 kilómetros para obtener la receta de su esposa en una farmacia local que no solía frecuentar. Le pregunté si estuvo en Danville. Me dijo que había ido allí a buscar las recetas de su esposa. Alan fue muy específico con nosotros. Nos dio una descripción muy detallada de todo lo que hizo ese día. Entré en pánico porque comencé a pensar en ello, y no entiendo por qué me contó todo eso a mí. Luego me dijo que las víctimas no eran inocentes, y que le habían costado mucho dinero. Los investigadores continuaron investigando al pastor Keith y revisaron sus finanzas. Pronto descubrieron que había sido el dueño de la casa de empeños, pero debido a sus deudas y malos negocios, se vio forzado a cederle la propiedad a Mike y Angie Hawkins-Smith. Kenneth se sintió estafado. Sentía que esa casa de empeños le pertenecía. Y tenía la certeza de que Mike Hawkins-Smith prácticamente se la había robado delante de su cara. Finalmente se estaba descubriendo el motivo. Pero había un problema. Al parecer, el pastor Keith estaba comprando medicinas para su esposa cuando sucedió el crimen. Si su coartada se confirmaba y aparecía en las cámaras de seguridad, la policía debía descartarlo como el asesino. Estaba en Danville, pero en la farmacia. Yo estaba en la farmacia cuando sucedió todo esto. De inmediato mandamos a un grupo de investigadores a obtener el video de seguridad a la farmacia donde supuestamente Keith había ido a buscar las recetas de su esposa ese día. Si había estado allí durante el tiroteo, no podía ser un sospechoso. Pero luego, los policías vieron al pastor Alan Keith en las cámaras de seguridad de la farmacia a las 9:24 de la mañana, 8 minutos después de los asesinatos. Era imposible que estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, esta coartada podía descartar al principal sospechoso por completo y descarrilar toda la investigación. Sin embargo, había una persona en quien la policía realmente confiaba para obtener más detalles sobre lo sucedido esa mañana. Era Andrew, de 9 años, quien llamó al 911 el día de los asesinatos. Tal vez Andrew podía probar que el pastor Keith estaba en la casa de empeños y no en la farmacia al momento de los asesinatos. Y así el caso podría resolverse. ¿Qué pasó hoy temprano antes de que tú y yo nos encontráramos? Bueno, te lo voy a contar. Eso me recuerda a las personas que murieron. El 20 de septiembre comenzó como un día normal. Los Hawkins-Smith llegaron a la tienda y la abrieron a las 9 de la mañana. Andrew comenzó a jugar en un rincón mientras sus padres preparaban el negocio para ese día. A los pocos minutos entró un cliente. Era Dan Smith, el hombre del oro. Mientras el papá de Andrew hablaba con Dan, Angie tenía en brazos a Naomi cerca de la caja registradora. El hombre del oro era un cliente habitual.
La interacción entre Mike y él era normal y cotidiana, así que Andrew siguió concentrado en su juego. El niño tenía tiempo libre entre las sesiones de estudio con su mamá, y lo usaba para probar los nuevos juegos de la tienda. No mucho tiempo después de eso, un hombre entró a nuestro comercio. En ese momento, yo noté que lucía bastante raro. De repente, sacó un arma de fuego. Empezó a elevar la voz y gritó, «¡Todos al piso!». Sí, eso dijo. Y le hicimos caso, porque por supuesto, estábamos aterrorizados. Andrew, su mamá y su hermana estaban asustados y se escondieron en un rincón. Observaron en secreto y horrorizados cómo el intruso disparó su arma 8 veces. Para el niño de 9 años, estos sonidos extraños eran dardos. En medio del caos, miró directamente a su padre y presenció su último aliento. Mi papá decía, «Detente por favor». Empezó a rodar por el piso hasta que no pudo seguir moviéndose. Y se detuvo. Luego el atacante se dirigió a Dan. En ese momento, Angie se dio cuenta de lo que le iba a suceder y el intruso comenzó a acercarse a ellos. Ella y sus hijos eran las siguientes víctimas. En un acto final de valentía, Angie se dirigió a sus niños. Porque solo quedaba un escondite en la tienda. De inmediato, mi mamá me ordenó que me fuera atrás y me llevara a mi hermanita. Así que me arrastré por el suelo con ella hasta la parte de atrás de la oficina. Coloqué a Naomi cuidadosamente en el sofá, y me senté a su lado. Una vez escondido en la oficina, Andrew escuchó 4 disparos más. Luego se hizo un gran silencio y Andrew aguardó unos segundos. Él y Naomi intentaron permanecer callados, pero el niño sabía que tenía que asomarse para ver si sus padres estaban bien. Lo recuerdo bien. Me arrastré lentamente hasta llegar al umbral de la puerta. Y vi a mi madre en el suelo. Estaba sobre un gran charco de sangre. Devastado, Andrew volvió a la oficina de atrás. Parecía que él y su hermana eran los únicos con vida en la tienda. En ese momento lo único que importaba era que Naomi sobreviviera. Andrew corrió al teléfono de la oficina y llamó al 911, con la esperanza de conseguir ayuda antes de que el intruso los encontrara. Un niño de 9 años llamó al 911 y dijo que su familia había sido asesinada. Lo que el niño hizo antes de eso es desgarrador. Sí. Es increíble. Dios mío. Pobre niño. Cargó a su hermana en brazos. De inmediato, la llevó hasta la oficina de la tienda para esconderse. Y la cubrió con su cuerpo para protegerla. Es un gran niño. Es un verdadero héroe. Él y su hermana de 14 meses no resultaron heridos. Corrí sumamente rápido cargando a mi hermana menor en mis brazos. Simplemente no quería que saliera lastimada o que la asesinaran. Gracias a la valentía y agilidad de Andrew, y a su testimonio sobre lo sucedido, la coartada del pastor Keith empezó a derrumbarse y la policía podía armar un caso en su contra. De repente, todas las pistas obtenidas después del crimen cobraron sentido. El pastor Keith tenía una minivan plateada. Justo antes y después del tiroteo, una cámara captó un auto similar rondando la casa de empeños. Y gracias al registro de la llamada de Andrew al 911 era totalmente posible que Alan Keith estuviera en ambos lugares casi al mismo tiempo. Sin esta información, el pastor Keith se hubiera salido con la suya gracias a su coartada. Era posible que fuera a ambos lugares debido a la distancia entre la farmacia y la casa de empeños. Finalmente, el 9 de octubre de 2013, 19 días después de los asesinatos, la policía tenía suficientes pruebas para arrestarlo. Y obtuvo una orden de allanamiento para su casa, una para la iglesia y otra para su casa de empeños de Somerset. Un investigador entró a la tienda del señor Alan, fingió ser un posible cliente y procedió a conversar con él. Descubrimos una caja de un dispositivo a rosca, que se podía adquirir fácilmente por internet, y que podría ser usado como una especie de silenciador casero. Este descubrimiento confirmó las sospechas de los detectives sobre el uso de un silenciador, y explicaba el sonido que Andrew había escuchado cuando les dispararon a sus padres. Además, fuera de las instalaciones de la tienda, encontramos varios casquillos de balas de calibre 22. Y notamos varios disparos en un objeto. Así que creemos que estuvo practicando antes del tiroteo. En la casa de empeños del pastor Keith, encontramos casquillos de bala de calibre 22. Que eran iguales a todos los que hallamos en la escena del crimen en Danville, Kentucky. Así que confirmamos que había usado la misma arma de fuego. El pastor Keith fue arrestado en su casa de empeños sin incidentes. Las familias de Andrew y de Dan Smith estaban aliviadas. El hombre que las víctimas llamaban amigo, estaba tras las rejas. Traicionó todas sus creencias, pero al final se hizo justicia.
Es increíble que alguien tenga la capacidad de asesinar a 3 personas el viernes, especialmente frente a 2 niños, y que luego se pare a predicar en el púlpito de la iglesia el domingo por la mañana. Es entonces cuando te das cuenta de que un verdadero pastor no haría eso. Para evitar un juicio largo y doloroso para Andrew y su familia y los parientes de Dan, la fiscalía decidió ofrecerle a Keith un acuerdo de culpabilidad para librarse de la pena de muerte. Mientras el tribunal se preparaba para la sentencia de Keith, Andrew encontró una manera de sobrellevar su duelo, y comenzó a expresar sus sentimientos a través de dibujos e historietas. Andrew acababa de vivir un trauma inimaginable, pero logró salvar a su hermana y pedir ayuda. Sus padres siempre lo habían apoyado, y ese día demostró cuánto se parecía a ellos. Mi papá hacía que todo en la vida fuera más fácil. Sin lugar a dudas, era una persona realmente extraordinaria. A pesar de la trágica muerte de los padres de Andrew, lograron proteger a sus hijos, quienes eran lo más importante para ellos. El 26 de mayo de 2017, cuando Andrew cumplió 13 años, se finalizó el acuerdo del pastor Keith con la fiscalía. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Su avaricia y sus celos ya no lastimarían a nadie más. Hoy en día, Andrew tiene una familia muy amorosa y está felizmente comprometido. Nunca nadie podrá quitarle los recuerdos o el amor de sus padres, los cuales siempre le servirán de guía para afrontar la vida. Me han dicho varias veces que soy la viva imagen de mi papá. Me parezco mucho a él. Y actúo como él. Naomi también se parece mucho a mi mamá. Estoy muy agradecido de lo que tengo. Y hoy puedo decir que, de alguna manera, siento que estoy viviendo mi vida de la misma manera que lo hacían mis padres. Ellos siempre me acompañarán y vivirán en lo más profundo de mi ser.